La Biblia dice, quiero ir con esto tan rápido y a la vez tan suavemente. Quiero hablarte de parte del Espíritu Santo, lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por mi boca a las naciones. Te di por profeta. Dígale al que tiene al lado, eres la boca de Dios. Y quizás usted no lo sabía, pero mi Biblia dice que en los últimos tiempos vamos a profetizar y vamos a ver visiones. Y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu. Los jóvenes y los ancianos y los niños vamos a hablar lo que Dios está hablando. Los corazones se van a derretir cuando hables, porque vas a ser la boca de Dios en la tierra. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por ello? Yo lo creo. Ahora, esta palabra que acabamos de leer le viene a un hijo de sacerdote. Jeremías es un hijo de un sacerdote que fue desterrado, que fue expulsado, que fue destituido de su ministerio sacerdotal. Si usted lee la Biblia en Jeremías capítulo 1, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Escúchenme, Jeremías era hijo de un sacerdote que fue expulsado del sacerdocio. No había vergüenza más que esa. Hijo de un sacerdote que fue desterrado. Y Jeremías es desterrado. Salite de esta tierra, andate. Y Jeremías bebió, comió y absorbió todo ese dolor. Jeremías no tiene más oportunidad, porque su papá como sacerdote está desterrado, está expulsado. Y los hijos de sacerdotes eran sacerdotes, y los nietos de sacerdotes eran sacerdotes. Pero ahora Jeremías se encuentra en que su papá fue desterrado. Entonces su futuro sacerdotal se corta, se trunca. Así que Jeremías, que es hijo de este sacerdote destituido, hereda un estigma, una señal, una marca, una herida, un problema que él nunca inauguró. Está cargando con un peso que él no provocó. Jeremías se encuentra solo, se encuentra triste, se encuentra perdido, con cientos de miles de preguntas, porque él amaba a Dios. Quizás él escuchaba a su padre conectarse con Dios. Quizás él estaba escuchando en la habitación como su papá adoraba a Dios y representaba a Dios. Y él soñaba
Y se ponía quizás las vestiduras del sacerdote a escondidas y decía: así yo voy a hablar de Dios. Y él soñaba con cumplir el propósito. Pero ahora no tiene futuro porque su papá es desterrado, es destituido de ese cargo tan poderoso y tan hermoso como el sacerdocio. El hijo también es desterrado con él. El hijo también es expulsado y el hijo recibe el golpe que el padre recibe. ¿Cuántos hijos han tenido que agachar la cabeza por los errores de su padre? ¿Cuántos hijos son avergonzados por la adicción que el papá no puede dejar? ¿Cuántas niñas han sido avergonzadas en el colegio por la soledad, de no tener a su padre, por las equivocaciones? Y Jeremías es el retrato de miles, de millones de gente desterrada hoy, de gente expulsada, de gente destituida, de gente sin herencia, sin futuro, de gente sin esperanza. Yo hablo con jóvenes que lo único que recibieron en su casa es engaño, traición, peleas, promiscuidad, abusos. Yo soy testigo de gente que sufre por sus propios errores, pero también por gente que ha sufrido y sufre por errores ajenos, por fallas ajenas, por pecados ajenos, por cosas malas de otros. Yo fui ayer con un equipo de personas a un pueblo de 3,000, 4,000 personas. Y vi cómo ese pastor me decía con lágrimas en sus ojos: me soltaron, me soltaron, me soltaron, me soltaron y aquí me estoy muriendo. Camionero de noche, pastor con las últimas fuerzas de día. Gentes de autoridad espiritual que lastimaron, que hirió tu llamado, que hirió tu ministerio. Líderes que no solo cayeron, sino que cayeron contigo y te arrastraron. Caminaba por la calle y vi una barbería, y en la barbería un hombre me conoció con sus ojos llorosos. Me dice: tengo que hablar contigo. Su padre se suicidó en el comedor de su casa. Y él llegó en su juventud y lo querían levantar. Papá, no. Y no puede salir de ese tormento. Arrastrado por el suicidio. Marcas que obtienes por errores ajenos y marcas que obtienes por tus errores y que haces que tu posteridad las carguen mañana. Gente que sufre. Si yo voy a la Biblia, te muestro un muchacho llamado Jacob. Desde pequeño le pusieron
embustero, estafador, ventajero. Y no es que él fue ni embustero, ni ventajero, ni estafador. Él solo quería hacer lo que escuchó de Dios. Dios había hablado de que el menor iba a ser un pueblo fuerte, que la bendición era para él y solo quería esa bendición. Vivió para eso. Pero la gente sin entendimiento espiritual lo descifró y lo firmó y lo estableció como un usurpador, como un engañador, y toda la vida lo llamaron así. Por eso cuando él se encuentra con Dios ahí en ese monte, lo primero que le dice Dios a él es: voy a cambiarte ese nombre que te pusieron, y ya no te llamarás así, sino que te llamarás Israel, porque eres mi príncipe. Cuando le cambió el nombre, él no lo podía entender. Tuvo que engañar a su padre para conseguirlo. Tuvo que ir a su papá ciego, y su papá ciego le suelta una bendición que le correspondía. Eso lo hirió. Yo, pastor y apóstol David Tapias, que ayer hice mi primer trabajo apostólico desde que soy apóstol. Ayer lo hice fuera de este ministerio, bendiciendo un ministerio y levantando una obra que estaba caída por la gracia de Dios. Yo el jueves al mediodía tomé a mi hijo más pequeño y le digo: Jalel, si yo me equivoqué contigo, si no te he prestado atención como lo necesitabas, si no he estado con vos y estuve más con tus hermanos porque ellos van al colegio y son más grandes que vos, y te he descuidado, hijo, te pido perdón, perdóname. Y él comenzó a llorar. Tiene 6 años y quizás no lo entiende, pero yo sí, y su espíritu lo entendió y fue sanado. Hijo, perdóname. Jacob tuvo que caminar toda su vida con el síndrome del segundo lugar, con el síndrome del lo que sobra para vos, con el síndrome del segundo llamado, de la segunda oportunidad. Con el síndrome del plan B. Sus padres no fueron sensibles a la voz de Dios, entonces meten a su hijo en un destino que le va a traer tragedias continuas, y a sus 80 años él entiende quién es, y él puede hablar con el ángel de Dios y le dice: no voy a soltarte ahora, mátame si quieres. Pero lo que yo sentía y que nadie vio, pero que yo sabía, pero que mis padres no vieron, pero que yo sabía, pero que mis hermanos no vieron, pero que yo sabía, está frente a mí. No voy a soltarte. No voy a soltarte. Suéltame que raya el alba. Suéltame, suéltame, Jacob. Suéltame, Jacob. Jacob le decía a Dios a él. Jacob le decía: suéltame, embustero, suéltame. Como para que él lo suelte, el mismo Dios le estaba llamando de la manera que no era, pero se lo decía porque era una prueba. Y entonces Jacob decía: no voy a soltarte, no voy a soltarte. Te quiero a ti, te quiero a ti, quiero tu bendición, te quiero a ti, no voy a soltarte. El ángel lo mira a los ojos y le dice: has peleado por tu bendición y has vencido. Y lo bendijo Dios. Y hoy
ese hombre es Israel. Hoy, cuando miras a Israel, estás viendo ese pacto, esa bendición. Estás viendo, Israel no es una nación común. Israel es la nación princesa en el planeta. Es la nación príncipe. Y yo quiero decirte que este es un tiempo que vivas. Es un tiempo para que actúes. Es un tiempo para que camines de acuerdo a tu verdadera identidad. No a ese estigma. No a eso que te sucedió ayer. No de acuerdo al dolor de la traición, al dolor del golpe, al dolor del fracaso. Porque muchos aquí están alimentándose de cosas viejas. Y usted sabe que cuando sale del vientre de mamá tienen que cortar el cordón umbilical. Y ese cordón te sirvió para que te alimentes cuando estabas en el vientre de mamá. Pero una vez que naciste, ya ese cordón no va a alimentarte. Terminó su función. Y tienes que ser cortado o te vas a morir. Y mucha gente aquí se está alimentando de cosas viejas, de momentos viejos, de cosas que ayer te sirvieron y que tú quieres absorber, pero ya no te alimentas y te estás muriendo. Porque ese alimento ya no te sirve. Porque solo quedaron en las fotos. Porque sirvió en un momento de tu vida, pero ya no más. Y tienes que cortar con el cordón, porque te vas a morir también. No puedes llegar cerca de un Dios tan grande queriendo vivir de cosas pasadas. Y cientos de miles de gente que está dentro de las iglesias se está alimentando de cosas viejas, de un testimonio viejo, de una experiencia vieja con Dios. Pero ya no hay nada nuevo. Ya no hay pan en la casa de pan. Ya no hay fuego en el altar. Ya no hay aceite en la copa. Y tienes que cortar el cordón. No puedes cruzar al 2024 así. Cientos de miles de argentinos están mirando ahora la vida, su vida, como el pueblo de Dios, mirando a Egipto, mirando atrás. Hubiese sido mejor quedarnos con el gobierno pasado. Hubiese sido mejor quedarnos con por lo menos que comíamos y nos robaban. Y están avanzando mirando atrás, recordando atrás cuando salía la carne, 2,000 pesos. Cuando la nafta. Cuando el dólar estaba 1 a 1. A los empresarios de aquí, a los que van a empezar y van a hacer obras empresariales aquí, les digo: no emprendas algo conectado a nada de lo que está atrás. Nada. Porque Dios se va a hacer algo nuevo en Argentina. A los ministros de Dios que me están mirando aquí, no puedes empezar algo nuevo de Dios en odres viejos. Tienes que cambiar a lo que Dios está haciendo para hoy.
Su palabra no cambia, pero su dirección para ti es nueva hoy. Dígale que este lado, tenemos que cortar con el ayer. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Vamos, dígale a alguien, deja de alimentarte del ayer. Y duele, sí. Duele, sí. Porque hay cosas que no quieres soltar. Pero que ya no están. Y que ya no funcionan para hoy. Tienes que cortar. Y hay cientos de miles que reciben salvación, pero no cortan con el cordón umbilical. Entonces a los años vuelven a repetir el mismo patrón de vida que antes, porque claro, te está alimentando del ayer. Y por momentos te olvidas y quieres hacer algo nuevo, pero tienes el cordón cuando te tira el cordón. Y no puedes. Tienes que romper con los cordones de tu pasado, con toda estructura de muerte. Tienes que romper con la maldición de la enfermedad de tus bisabuelos. No pueden pasar a ti. Tienes que cortar la maldición de la escasez, la maldición de la timidez, la maldición del fracaso económico. Porque el patrón en mi familia se va cumpliendo. Tienes que cortar. Y aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Entonces mucha gente no corta. Ni tampoco le cortaron el cordón. ¿Cómo es esto, pastor? Si yo no me lo corto, alguien que tampoco me lo quiero. ¿Cómo es esto, pastor? Dígamelo. A veces tú quieres cortar ese cordón y entonces sale alguien manipulador y te dice, si cortas el cordón te mueres. Si sigues avanzando, esa adoración no. Esa adoración no. Sonido. Esa adoración no. Me sacaron del espíritu. Pianista, otra cosa. Si te vas de esta iglesia, te mueres. Si no le sos fiel, si no le obedeces a ese esposo que te pega, que te golpea, te mueres. Si a mí viene una mujer y me dice mi esposo me pega, yo ¿qué le voy a decir yo? Denúncielo y divórciese. Y ahí comience a orar para la salvación de ese guanaco que le anda pegando a usted. Ay, pastor. Y si Dios lo toca y se arrepiente y cambia totalmente y le quieres abrir la puerta porque Dios te lo dijo, hágalo. Pero hay gente que está manipulada.
por su antigua alimentación. Entonces comen comida chatarra que no les sirve para esta nueva dimensión. Levante su mano y póngala así y diga: no puedo atrapar lo nuevo de Dios si no suelto lo viejo. Mientras tiene la mano así, dígale al que está al lado: ¿estás entendiendo? Cuando la Biblia habla del principio, cuando la palabra dice el principio, no está hablando del pasado, está hablando del propósito original de Dios para tu vida. Cuando la Biblia habla del principio, lo que está diciendo es del plan eterno para tu vida. Entonces aquí la palabra en Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Y vamos a seguir leyendo hacia abajo luego, pero hay dos palabras aquí: antes que. Antes que. Y ahí dice antes que te formase, pero yo puedo decirte antes de que nacieses, antes de que tuvieses ese problema, antes de esa traición, antes de ese fracaso, antes de ese pecado que cometiste, antes de esa situación atroz que te sucedió, antes de eso que pasaste, antes yo ya te amé, dice el Señor. Antes yo ya te conocí, antes yo ya dije que te perdonaba. Y apláudale al Señor. Antes de tu dolor, yo ya te estaba dando calma. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es: antes de que Salomón destituya a tu papá, y antes que expulsaran a tu padre, y antes de todos los errores y dolores que atravesaste, Jeremías, antes de todos los errores que cometiste, antes de las preguntas sin respuesta que has tenido en tu vida, Jeremías, antes que nacieses, antes de todas las cosas, yo te creé a ti. Yo te santifiqué. Escuche, antes de que por culpa de tu carne y tu cuerpo y ser humano seas pecador, ya eras santo. Antes que seas humano y pecador, según Romanos, ya te santifiqué yo, dice Dios. Antes que seas hijo de la maldición de Adán y Eva, eras mía, eras mío. ¿Lo está entendiendo? Antes de que me digas te amo, yo te amé. Jeremías, yo ya te di a ti por profeta. Antes de que tu papá caiga, yo te di a ti por profeta. Antes de que fueses expulsado, ya estaba firmado en mi voluntad. Yo te di por regalo mío al mundo. Dígale al que tiene al lado: te está llamando Jeremías hoy. Antes que tu pasado estaba tu principio soy yo. El Salmo 139 dice: Dios mío, versículo 1, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y sabes cuándo me levanto, y aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas.
Todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que voy a decir. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes de lo ocurrido ya había ocurrido. Antes que seas lastimado ya fuiste vivificado. Antes que te maten tu alma ya habías nacido para Él. Antes de las marcas, antes de todo el dolor que has pasado en esta tierra, antes de toda la angustia que estás cargando, antes de ese pecado que hiciste y atravesaste, antes de tu círculo de angustia, antes que nacieras, Jesús ya había muerto por ti. Antes que nacieras se firmó en la eternidad con sangre que tu pecado estaba resuelto. Antes del yo no puedo, ya estaba todo es posible para aquel que cree. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Jeremías, imagina Jeremías comenzó a gritar porque él pensó que nunca más Dios le iba a hablar por todo lo que había sucedido. ¿Quién podía hablarle? ¿Qué Dios podía hablarle a un sacerdote desterrado? Porque según el hombre y según la religión no iba a pasar. Según la ley no iba a pasar. Él estaba pensando ya hacer otra cosa, como Pedro que se fue a la barca y tiró las redes de nuevo y lloraba en esa mañana, y de repente entre la neblina escucha una voz que les fue familiar: Pedro. Entonces el discípulo amado dice: esa voz la conozco, Pedro. Y Pedro dice: me lo confirmaste. Y se sacó la ropa y se tiró al agua. Yo creo que las lágrimas eran más notorias que el agua que le caía en el rostro, desesperado por llegar. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pero yo, Pedro, morí en la cruz por tu pecado. Mi plan de perdón ya estaba sobre ti antes. Porque Dios hace de los desterrados y expulsados profetas para las naciones. Y esta palabra hoy es profética para ti. Recíbela. ¿Que Dios va a volver a hablarme? Corta el cordón y vas a ver que sí, probalo. Corta con esa maldición que te condena. Cerrarle la boca a Satanás que te acusa. Deja de alimentarte del pasado, del ayer, y vas a ver cómo vas a recibir la voz de Dios en tu espíritu cada mañana. Te vas a levantar hablando en lenguas, te vas a acostar hablando en lenguas, vas a estar edificado cosas nuevas en ti, vas a percibir cosas de Dios como un profeta. Porque, señoras y señores, no estamos en un tiempo cualquiera. 2024 explota el mundo, van a suceder cosas. El pecado va a levantarse como nunca antes, pero la profecía de Joel sobre nosotros está ahí y se va a manifestar, y en medio de tanta maldición, luz resplandecerá sobre nosotros. Sí, apláudale al Señor, apláudale al Señor. Vas a florecer en el desierto, porque ríos abriré en el desierto, dice el Señor. ¿Alguien lo está creyendo en esta noche? Tú puedes ciñe tus lomos, Jeremías 1:17. Levántate y háblales todo cuanto yo te diga. No temas delante de ellos, porque para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Wow. Yo, Señor.
Wow. Si yo ayer sábado era una porquería y tú me estás estás cortando el cordón de porquería. Tan así, pastor, tan así. Solo estás volviendo a tu principio. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, te dice el Señor, y estaré aquí para librarte. Pastor, ¿qué debo hacer? Sería la pregunta. Camina hacia Jesús. No mires al costado. Camina hacia Jesús. El apóstol dijo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás. Prosigo, prosigo, prosigo. Y el mundo se caerá y todo pasará, pero su palabra en ti no. Así que hoy la palabra de Dios es la tijera para vos. Hay que cortar. ¿Y ahora qué? Ahora vas a dejar de vivir de subsidios, de planecitos. ¿Y ahora qué? Ahora se cortó el maná. Ahora lo que tus manos toquen van a prosperar. Ahora lo que hables, ahora entras a un nivel nuevo. Ahora ya no dependes de otro, ahora dependes de tu fe en mí, dice el Señor. He aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor para ti. Si no cortas, te quedas. Ya tiene la tijera, ¿verdad? Yo ya cumplí mi parte de decir de parte de Dios lo que tenía que decirle. Ahora los cortadores de cordones umbilicales que te dañan tienen que pasar aquí adelante. Esa va a ser la señal de que quieres terminar con el pasado, de que no vas a alimentarte de eso, que no va a mover tu fe lo de ayer, que no va a direccionar tu vida a lo que Dios ha dicho de ti. Así que solo aquellos que saben que Dios les ha hablado y que saben que tienen que hacerlo, vengan aquí. Y solo les doy 5 minutos porque ya es tarde.